Buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Buenas noches, Néstor. Adrianita, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué te parece si vamos a la información? Mire, en las semanas anteriores, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se hablaba de, la viabilidad, la posibilidad de llamar a algún periodo extraordinario de sesiones para, atender algunos de los pendientes legislativos que se les quedaron en el tintero, tanto a diputados como a senadores. Pero bueno, la nueva conformación del Congreso de la Unión, la próxima legislatura que va a entrar, prácticamente hace muy poco probable que vaya a haber algún periodo extraordinario de sesiones. Ante la imposibilidad de un periodo extraordinario, el coordinador de senadores del PAN, Fernando Herrera, pidió que la Fiscalía General de la República, que sustituirá al actual PGR, sea absolutamente independiente en beneficio de la justicia. Resaltó que es algo por lo que se ha luchado durante muchos años y no solamente en la actual legislatura. Lo sensato es que exista un fiscal independiente, autónomo, con verdaderas condiciones de independencia mental para resolver los problemas del país. Esta definición habrá de significar y habrá de marcar al nuevo gobierno. Si se quiere una fiscalía independiente, ya se sabe cuál es el camino a seguir. Si se quiere regresar a los viejos esquemas del PRI gobierno con un presidente monárquico. También pidió acabar con los pleitos internos en Acción Nacional y convocó a la unidad entre los panistas. Nosotros el camino que queremos transitar es el de la unidad, el de la reflexión seria y objetiva, y no el de la confrontación que, lejos de acercar puntos encontrados, lo único que hace es generar mayor discrepancia. Vamos por la unidad, vamos por la reflexión seria, la reflexión profunda que lleve al fortalecimiento de Acción Nacional. Tenemos 78 años de vida y vamos por otros más. Y vamos a ver la siguiente nota que nos prepararon respecto a Carlos Joaquín, el gobernador de Quintana Roo, que estuvo organizando un foro en el Senado para impulsar el turismo en su estado, Quintana Roo. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, presidió en el Senado de la República el segundo foro de industria y comercio de esa entidad quintanarroense. Hemos visto crecer nuestro destino o nuestros destinos y trabajado de la mano para hacerlo más competitivo y fuerte. Por eso, no dudo que este encuentro nos permitirá escuchar las voces de destacados especialistas y conjugar entre todos los mejores beneficios para el mercado comercial y turístico de Quintana Roo y por ende para el beneficio también de muchas familias quintanarroenses. Ahí Carlos Joaquín destacó el gran potencial industrial, comercial y turístico de la entidad. Más de 100,000 cuartos hoteleros, principalmente hacia la zona norte del estado, que generan una gran cantidad de empleos, pero que también requieren de una gran cantidad de servicios y en donde hay también una gran oportunidad de negocios, principalmente hacia la zona centro y sur, en donde bien se podría tener la proveeduría de muchos de estos bienes de servicios. Es fuente generadora de divisas, de empleo y contribuye de forma sostenida y equilibrada al crecimiento de nuestra comunidad. Ofrecemos a nuestros visitantes estándares de calidad con valores e identidad propia que nos distinguen de otros destinos turísticos. Y se pronunció por defender a fondo la competitividad y la marca Quintana Roo. Hay que reafirmar el posicionamiento de nuestra marca Quintana Roo y de sus diversas marcas como destinos: Cancún, Riviera Maya, Cozumel, Isla Mujeres, Holbox, Costa Maya, Tulum y otros más, como un sello enfocado a las bellezas naturales que nos caracterizan y que debemos ante todo proteger como motor de desarrollo económico social y como una auténtica industria transformadora que genera bienestar y oportunidades. El mandatario estatal, quien estuvo acompañado de senadores de diversos partidos políticos, empresarios, académicos y especialistas, aclaró que Quintana Roo se esfuerza día a día por mejorar en todos los ámbitos para mantenerse como un destino único en el mundo e hizo una invitación a disfrutar de sus bellezas naturales. Él
lo que será el grupo parlamentario de senadores, diputados y también los 5 gobernadores electos de Morena se reunieron con el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Un pejeluche sonreía a lo lejos del salón donde cientos de legisladores de la coalición Juntos Haremos Historia llegaban con sus mejores prendas para reunirse con el virtual ganador de la presidencia. En el estacionamiento de ese lugar, una simpatizante clamaba ayuda. Luego de una encerrona de más de 2 horas, López Obrador presentó una docena de reformas e iniciativas para cumplir sus compromisos de campaña. La ley reglamentaria para aplicar en los 3 poderes el artículo 127 de la Constitución, que señala que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República. Fusionar áreas, eliminar subsecretarías, direcciones, delegaciones en los estados y otros organismos. En materia de seguridad, preparar la reforma legal para la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, reformar la ley correspondiente para trasladar el Estado Mayor Presidencial a la Secretaría de la Defensa. Además, propuso modificaciones que alcanzarían al Código Penal. Reformar la ley para considerar delitos graves, sin derecho a libertad bajo fianza, la corrupción en todas sus modalidades, el robo de combustibles y el fraude electoral. Insistió en que buscará cambiar el artículo 108 constitucional. Que puede ser juzgado el presidente de la República en funciones por delitos de violación a las libertades electorales, establecer en la ley el mecanismo de consulta para la revocación del mandato. En materia económica y de desarrollo, propuso revisar la posibilidad para aumentar el salario mínimo al doble en la zona fronteriza y una cirugía mayúscula a la reforma educativa. ¿Y qué le parece si ahora vamos a la entrevista que nos tiene para esta semana nuestro compañero periodista Víctor Sánchez Baños? Con el virtual triunfo de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, vienen varias preguntas. ¿Qué va a pasar con el Procurador General de la República, el fiscal general, pues, así como el fiscal anticorrupción? ¿Podrá elegirlo Andrés Manuel o podrá elegirlo únicamente el Senado de la República haciendo una propuesta al presidente de la República? De esto va a platicar con nosotros el senador Enrique Burgos. El presidente de la República, presidente Peña Nieto, envía una iniciativa para modificar el 16 transitorio de esa reforma, para que ya no fuera lo que le llamaban el pase automático. La reforma fue aprobada tanto en Cámara de Diputados como en el Senado por 2/3 partes, más de las 2/3 partes, por ser reforma constitucional. Esa reforma, esa iniciativa presidencial, establece fundamentalmente que una vez concluida la legislación correspondiente, me refiero a la ley secundaria de la Fiscalía General, y hecha la declaratoria del inicio de vigencia de esa autonomía, se procedería a nombrar al fiscal general. Ya no era el pase automático, ya no es el que esté de procurador se convierte en fiscal, ahora no. Una vez concluida la legislación, tendrá que procesarse conforme lo establece el 102, que como tú recuerdas es una propuesta de cuando menos 10 nombres que se genera en el Senado, lista que debe ser aprobada por 2/3 de los integrantes del Senado, enviada al presidente de la República. El presidente de la República puede tomar 3 nombres, una terna de esa misma lista, devolverla al Senado y el Senado de esa terna designar a uno por 2/3, mayoría calificada, y quedará como fiscal general de la República por un periodo de 9 años. Es muy claro que las condiciones jurídicas están dadas. Sin embargo, debemos cumplir con la Constitución. Hoy podrá Andrés Manuel López Obrador tener una terna y precisamente ofrecerla al Congreso de la Unión y seleccionarla de un grupo de 10 o más aspirantes para la Fiscalía General de la República. Sin embargo, hay un trecho que los mexicanos debemos cumplir a través de los congresos locales. Y si no logramos ese acuerdo entre los congresos locales, pues vamos a tener estacionado
ese fiscal general durante un buen tiempo. Esperemos que ya esos congresos en cada uno de los estados que faltan, pues logren ya sus acuerdos políticos por el bien del país. Gracias, Víctor. Y ahora vamos con nuestra experta en temas financieros. Vamos, por supuesto, con Alicia Salgado. Hola muchachos, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles. Bueno, ya más o menos delineada la conformación del Congreso Federal, resulta muy interesante dos cosas. Una, que la actual legislatura no tendrá periodo extraordinario de sesiones. Platicando con Jacob Polensky, que es la líder, la dirigente de Morena, comentaba que no tiene ningún sentido porque inclusive en la iniciativa las iniciativas pendientes en materia del Sistema Nacional de Corrupción, la composición actual de la Cámara no refleja la composición futura de la misma, de tal manera que tendrían que negociar con algo que no es, con lo que no está de acuerdo Morena. En particular porque Andrés Manuel López Obrador comentó en directo ahí con los empresarios que no pretenden hacer grandes modificaciones legislativas, pero sí tienen 4 prioridades, y la primera, que probablemente pudiera ser inclusive iniciativa preferente, tiene que ver con la decisión de separar de la Secretaría de Gobernación a la Secretaría de Seguridad Pública, o volverla a generar, que se encargaría no solamente de la política de seguridad en México, sino también de la política criminal. Esto es, ahí se van penitenciarías, ahí se van reclusorios, ahí se va todo el sistema de archivo penal y también todo el cuerpo de investigación y de inteligencia, incluyendo la posibilidad de separar a la unidad de inteligencia financiera, que hoy está en la Secretaría de Hacienda de una manera extraña, hacia la misma Secretaría de Seguridad Pública, porque evidentemente el tema de secreto bancario deberá resguardarse con la intervención del Poder Judicial. O sea, si hay una orden del juez, se puede investigar a una persona y se le puede intervenir hasta telefónicamente, o se puede frenar su información financiera o hurgar en ella. Considerando esta circunstancia, hay otra que dicen ellos que para ellos es prioritario, y es muy probable que al inicio de la siguiente legislatura, ya con la mayoría, hagan una revisión completa del Sistema Nacional Anticorrupción y partan sobre todo de la reforma al 102 constitucional. Esta es la parte más importante porque ellos sí tienen hoy no solo mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, sino también en 17 congresos locales, de tal manera que la reforma podría correr rápido, y es al 108 constitucional, en el que se establece sobre todo que el Ejecutivo puede ser juzgado, no fueros, dice Andrés Manuel, no hay fueros para nadie, y eso va a incluir no solo al presidente en funciones, esto es de esa administración, de su administración hacia adelante, sino de todos aquellos que emanaron de la elección popular del 2 de julio, incluyendo gobernadores, presidentes municipales, ediles, etcétera, y también a todos los servidores públicos, parientes o no parientes, que formen parte de la administración pública federal, sean organismos o no organismos, todos deberán ser juzgados sin excepción. En consecuencia, pues esta iniciativa pretende acabar fueros y sí, claro, cambia en forma definitiva el Sistema Nacional Anticorrupción y le da características distintas a la Fiscalía Anticorrupción, que va a ser un organismo independiente de la PGR y mucho más ligado al Poder Judicial. Estaremos platicándote todos los detalles en la siguiente ocasión. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Gracias, Alicia. Y es el momento de ir a un corte, pero no se vaya, porque al regresar estará aquí con nosotros en el foro el analista, el especialista en temas políticos y económicos, Fernando Dvorak.
Ya llegamos de un corte, gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Desde las Cámaras y hoy nos acompaña el analista en términos políticos, Fernando Dora. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adriana? ¿Qué tal, Néstor? Qué gusto estar aquí. Fernando. Gracias por acompañarnos, Fernando. Bueno, después de este proceso electoral tan polémico, en donde, bueno, vimos un fenómeno que arrasó todas las urnas, que se llama Morena, donde van a tener un gran número de diputados, de senadores y de legisladores en sus congresos locales. ¿Cómo va a estar conformada? ¿Van a tener mayoría absoluta? Es decir, ¿van a poder pasar reformas constitucionales tan fácil o va a haber algún contrapeso? ¿Cuál es tu visión de esta próxima legislatura? Es una situación muy interesante. Es decir, por primera vez desde 1997, un grupo que va a ser a través de una coalición de 3 institutos políticos, Juntos Haremos Historia, va a tener una mayoría en ambas cámaras. ¿Qué significa eso? El PAN es la siguiente minoría y obviamente estamos hablando de un pequeño grupo parlamentario del PRI. ¿Qué significa? En primer lugar, el presidente va a poder aprobar cualquier iniciativa de ley que tenga que ver con mayoría simple. ¿Qué significa? Todo lo que sería presupuesto de egresos, la mayoría de los nombramientos que van a tener lugar y básicamente cualquier ley. Lo que no toque la Constitución. Exactamente. Pero también hay una cosa muy interesante hacia abajo. Es decir, la última vez que tuvimos un gobierno unificado en ambas cámaras, la normativa del Congreso era completamente distinta. ¿Qué significa? Había un reglamento interior del Congreso General y había una ley orgánica que en 97 justamente quedó derogada. ¿Por qué? Por los hechos. Todo estaba bajo un supuesto, la existencia de un grupo parlamentario mayoritario. Y eso significa que tenemos otra organización interna que podría servir de contrapesos internos. ¿A qué me refiero? En el 97 había una gran comisión que era un órgano de mayoría priista y ahorita tenemos una junta de coordinación política en donde se espera que, salvo el escenario que haya un grupo parlamentario mayoritario, todos los grupos parlamentarios tengan una representación y decidan por voto ponderado. Y en un esquema de rotación anual de los grupos parlamentarios, es decir, va a haber una división más estable. Otra cosa muy importante que no había en el 97 que tenemos hoy, una presidencia de mesa directiva anual. Hasta el 99 era mensual, que significaba un presidente extremadamente débil. Y ahorita tenemos presidentes con una mayor capacidad de temas muy delicados como dar orden en la palabra, instrumentar medidas disciplinarias, es decir, cuando un legislador comienza a gritar o a entorpecer el orden, puede llamarlo al orden y tiene otras decisiones como turno de iniciativas. Otra cosa muy distinta también son las comisiones parlamentarias. Es decir, ese supuesto que va a llevar. Va a haber una discusión muy fuerte en el primer mes de instalada la legislatura por ver quién va a tener qué comisiones. Y otros temas que posiblemente pueden o no funcionar, como temas como transparencia, temas como Parlamento abierto, que el Senado comenzó con algunas políticas, y sobre todo hay un tema que me va a parecer muy interesante. Hace un mes, o hace unas 2 semanas, elegimos al primer grupo de legisladores que desde 1934 tienen la posibilidad de competir para el mismo cargo. Y eso puede también generar otro tipo de conductas por parte de los legisladores que acabamos de elegir. Es decir, si tienen la posibilidad de quedarse 12 años, o al menos 6 o 9, van a tener otro tipo de conductas en el sentido de... Nos estamos hablando de la reelección. En Exactamente. esta legislatura ya aplica la reelección. Para alcaldes empezó a aplicarse en este proceso electoral, pero para legisladores, tanto senadores como diputados, en esta legislatura van a poderse reelegir. A nivel federal, ya hay varios estados que hace unas semanas reeligieron a personas, alcaldes y a diputados locales. Pero aquí vamos a tener personas que van a tener otro tipo de actitudes. Por lo tanto, creo que sí tenemos un asunto que es atípico, es decir, un gobierno unificado, pero vamos a tener un conjunto de reglas completamente distintas al 97 que puede generar un juego muy distinto a lo que hemos visto en los años del PRI. ¿Tú crees entonces que esta reglamentación lo que va a hacer es, digamos, suavizar el uso, por usar un término, el uso de la mayoría que podrían hacer Morena y sus aliados? ¿Por qué? Pues porque evidentemente la tentación que se tiene pues es de ocupar todo y
tienes la mayoría, pues realmente a veces la vocación democrática o plural de repente se va menguando cuando tienes una fuerza tan grande. ¿Tú crees que entonces esta legislación, este reglamento interno del Congreso, la ley orgánica del Congreso de la Unión, nos permita tener más equilibrios, que no, digamos, se tenga una avalancha de la coalición Juntos Haremos Historia? Es muy posible que sí. Por ejemplo, un caso muy práctico. A la hora hay 4 comisiones que tienen un peso superior a las otras: Gobernación, puntos constitucionales, presupuesto y Hacienda. En esas 4, ¿cómo va a quedar el equilibrio? Una para Morena, una para el PAN, una para el PRI. ¿Cómo van a quedar? ¿O las va a querer todas Morena? Estamos hablando de presidentes, pero Exactamente. los secretarios, que son los que votan al final, son de acuerdo en la parte proporcional a la cantidad de legisladores que tenga el partido. Es decir, si Morena tiene más representantes, más legisladores, van a tener más secretarios de las comisiones que los otros partidos, en donde se va a votar como mande Morena. A final de cuentas, también los presidentes tienen ciertas facultades muy discretas de definición de agenda. Por ejemplo, en el tema de convocar nuevas sesiones, de comisiones, hay algunos puntos en donde obviamente la mayoría va a imperar, y también va a haber otra cosa: nunca se tiene en un órgano legislativo a todos los diputados y a todos los senadores presentes. Es decir, va a haber ciertos rejuegos en cuanto a tácticas, en cuanto a estrategias, en cuanto a modos de que los coordinadores de grupos parlamentarios gobiernen a su gente, las motive, las tenga cohesivas, que van a importar mucho a la hora de funcionar el Congreso. Por ejemplo, hay algunas estadísticas que muestran que un buen presidente de mesa directiva que tiene a su grupo cohesivo y los tiene siempre presentes, tienen un peso real al momento de votar superior a su peso en el Pleno. Fernando, en este sexenio ocurrió algo histórico, que fue el Pacto por México. Este Pacto por México fue donde se negociaron, discutieron pues las reformas estructurales de este sexenio sin negociarse abajo en las cámaras. Esto fue en la cúpula. Algo pudiera suceder así, en donde el Ejecutivo mande las leyes al Congreso y se aprueben por unanimidad, sin mayor discusión, sin negociarlo con las otras fracciones parlamentarias que quedaron muy diluidas. Van a tener muy pocos representantes: PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, los demás partidos van a tener muy pocos legisladores. Lamentablemente la oposición, al menos en la próxima 64 legislatura, va a ser meramente simbólica, meramente testimonial. En realidad, lo que se espera es que el presidente vaya a tener la capacidad de pasar su legislación tal y como la presenta. Puede haber algunos momentos, algunos temas, quizás, en donde haya lo que se conoce como log rolling, es decir, colaboración entre grupos parlamentarios para pasar iniciativas a cambio de intercambio, pero no veo esa posibilidad muy clara, a menos que impliquemos tal vez algunos temas muy concisos. Adriana, aquí yo les preguntaría a los dos: tú tienes una experiencia legislativa, tú eres un analista, yo soy periodista, pero la sensación que tengo, desde que se fueron determinando las propias candidaturas a los ayuntamientos, a las gubernaturas, al Senado, a ambas cámaras, creo que la gran lección que tenemos, ahora que hablas de ir a los distritos, es que la gente es la que decide. Si algunos partidos hubieran hecho caso a sus encuestas, a sus bases, podrían haber puesto candidatos ganadores en vez de repetir la fórmula de la imposición. La gran lección que creo que le debe quedar a todos los mexicanos, a los partidos y a los gobiernos, es que la gente decide. Quien diga que nuestra democracia no es una democracia viva en la que el voto de la gente cuenta y las corrientes, los grupos al interior de los partidos construyen mayorías reales en sus espacios, pues se equivoca, porque creo que nuestra democracia funciona y está funcionando bien. Cuando la gente es la que decide, funciona bien la democracia. Es una democracia joven, pero completamente de acuerdo contigo, es una democracia que está funcionando. Ahora, hay que tener mucho cuidado en no aflojar el tema de vigilancia y exigencia de rendición de cuentas. Hay que darle contenido a esa democracia y obviamente es una responsabilidad de todo el mundo. Fernando, pues este tema del Congreso da para mucha plática. ¿Qué te parece si te invitamos el próximo jueves a que sigamos platicando de este nuevo Congreso, este nuevo fenómeno de Morena? Con muchísimo gusto, Mariana. Encantado. Gracias, Fernando. Néstor, pues se nos acabó el tiempo. No dejen de vernos el próximo jueves a las 11:30 de la noche
aquí en Desde las Cámaras, el único programa de la televisión abierta mexicana que se ocupa exclusivamente de analizar para usted los temas del Congreso, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y los congresos locales. Pásenla bien, muy buenas noches, nos vemos la próxima semana aquí en Desde las Cámaras. Buenas noches.